Ahora sí. Hoy no pude ver en la cámara, chiquillos, porque no me alcancé a cambiar de lugar y en mi pieza no llega el internet para poner la cámara y la web al mismo tiempo. Ahora sí. Entonces, lo que había dicho antes de empezar a grabar, que la prueba tiene 65 preguntas, 60 de ellas son evaluadas y 5 de pilotaje, y ustedes no saben al momento de la prueba cuál pregunta es cuál, y que la prueba mide la comprensión lectora como un proceso complejo. Ustedes tienen que esforzarse en leer y pensar cómo, qué es lo que le están preguntando. Y hay 6 tipos de preguntas en la PDT. Las de... ¿Se ve el PowerPoint, cierto? Sí se ve. Gracias. Hay 6 tipos de preguntas. Las de identificar, relacionar, sintetizar, inferir, interpretar y evaluar. ¿Se acuerdan más o menos de qué vimos esto la semana pasada? ¿O ya se lo olvidó? Yo sí me acuerdo del proceso. Fantástico. Ya. Entonces, igual las vamos a ver rapidito. Nos vamos a parar como la semana pasada a hacer todas las preguntas. Primero son las preguntas de identificar, que se ven como, según el emisor es posible afirmar que, en el cuarto párrafo se afirma que, según el texto anterior. Estas son todas preguntas donde la respuesta correcta está dentro del texto, está dentro de lo escrito. No es como algo que ustedes tengan como que pensarlo mucho. Ustedes tienen que buscar en el texto donde dice lo que buscan y tomarlo. Los distractores van a hacer cosas que sí sean verdaderas en el texto, pero no sean lo mismo que les están preguntando. Y entonces habíamos leído el texto de Roberto Parra, Nano Núñez y 3x721. El texto hablaba de la cueca brava, sí, y de como los exponentes principales que surgieron de ella. Entonces la pregunta que hicimos era, ¿cuál, según el texto, qué se afirma en relación con los exponentes de la cueca brava? Y ahí habíamos buscado, y habíamos dicho como, ¿por qué la A, la C y la D no eran las correctas? Que algunas eran porque eran falsas. No creo que en esta pregunta todas las malas eran porque eran falsas. Y la 3x721 era algo que estaba textual en el párrafo de la derecha. Y después de cada pregunta veíamos como los pasos que podíamos tomar para responder las preguntas. Esta parte no la voy a dar tanto énfasis ahora, porque se supone que ya la vimos la semana pasada. La segunda parte era relacionar. Según él, las preguntas del tipo de relacionar se veían como: selecciona el enunciado que representa adecuadamente el sentido de la expresión, los párrafos quinto y sexto hacen referencia a, ¿cuál de las siguientes opciones representa una síntesis adecuada de los párrafos 5 y 6? Al final es mezclar dos piezas de información que les entrega el texto. Con respecto a las alternativas, tiene una palabra clave que es esencial para determinar su veracidad. Les va a decir una palabra que ustedes van a tener que ver como si esa palabra es la correcta o la equivocada. Es como, ¿a qué se dedican los niños en el texto? Podrían preguntarles, según lo que dice el párrafo 1 y 2, y ahí podrían darles verbos: nadar, correr, cantar, jugar, y ustedes tendrían como, basado como si en la primera palabra es verdad o no, y según su explicación, ustedes dicen si una alternativa es correcta o no. Y esa palabra clave es seguida por una explicación, síntesis o contextualización. Para relacionar, ustedes tienen que ver qué les está diciendo el texto y hacer como un resumen de las dos partes que buscan. El texto que habíamos visto de esto era el texto sobre alguien que trabajaba en un puente y que les daba alegría a la gente cuando, a los burócratas, cuando les decía como no, si pasó mucha gente hoy, y hacía que se pusieran tristes cuando era que no. Hicimos las preguntas. De los dos primeros párrafos, que se desprende las alusiones del protagonista acerca de las conductas de sus superiores. Y como decía, de los dos primeros párrafos, podíamos saber que era una pregunta de relacionar. Y después buscábamos
según qué decían las respuestas, cuál era la correcta. Y al final nos habíamos quedado en burócratas por el hecho de que era la única que realmente decía cómo se portaban sus superiores. Las preguntas de abajo eran incorrectas porque no los trataba como superiores, y la B y la C eran incorrectas porque no los caracterizaba de manera correcta. Como que la palabra funcionarios supervisores podría haber sido la palabra correcta, pero que fueran estatales e insensibles era lo incorrecto. Y después teníamos cómo responder este tipo de preguntas. Luego teníamos la habilidad de sintetizar, que era buscar las ideas centrales, que podría ser de un texto, de una frase o de un párrafo. Podrían tener que sintetizar algo muy grande o algo muy pequeño. Bien. Y entonces los distractores eran alternativas que no hacían la síntesis de lo correcto. Porque, por ejemplo, si un texto hablaba sobre perros, una síntesis no podría ser sobre todas las mascotas. Y en cambio, si un texto habla sobre todos los perros, no podría ser una síntesis sobre solo un tipo. Esos dos tipos de síntesis estarían incorrectos. Entonces, después vimos un texto sobre la revista El Peneca, que daba muchas razones de por qué esta produjo un descenso en su tiraje. Y ahí buscamos cuál era la síntesis. Y teníamos que había síntesis incorrectas. La síntesis de la C era una síntesis demasiado pequeña, como que no hablaba de lo que se refería a todo el texto. Y la A era la síntesis correcta. Luego teníamos la inferir, que es una de las habilidades más difíciles. Las preguntas de inferir, ¿saben cómo? A partir de la información se infiere que, a partir de las preguntas se puede contrastar que, del primer párrafo se desprende que, y del fragmento leído se concluye que. La respuesta correcta, aunque no sea algo que esté textualmente, siempre tiene que estar justificada. Y en cambio los distractores pueden ser información explícita, información que sí está en el texto, y entonces dejaría de ser una inferencia, o cosas de conocimiento general que ustedes sepan de antes, pero que no se puedan sacar del texto. Si sigo con el ejemplo de los perros que le estaba haciendo antes, si ustedes dicen que una inferencia sería que a los perros no se le puede dar chocolate, eso es correcto, o sea, eso es cierto. Usted no le puede dar chocolate a un perro, pero quizá el texto no decía eso, entonces no puede ser una inferencia. Como si nunca hablamos de la alimentación de los perros en el texto. Cuando ustedes infieren algo, tiene que estar justificado por marcas del texto. Después vimos un texto sobre actividades, sobre ejercicios mentales para el cerebro, que hablaba sobre cómo a las personas con actividades monótonas o rutinarias se les recomendaba hacer ejercicios mentales para mantenerse trabajando. En cambio, la gente con actividades demandantes no era necesario. Entonces, a partir de lo expresado en el párrafo, se infiere que, y llegamos a que la variedad de actividades mentales desafiantes ayuda al cerebro. La 5 era interpretar, que ustedes, según qué está puesto en el texto, ustedes piensan por qué está hecho el texto de esa manera, según el título del libro. O sea, las preguntas se ven como, según el título del libro al que pertenece esta crónica, es una postal urbana. ¿Por qué? No es una postal urbana, ¿por qué? Creo que seguiría con espacio ese por qué. Quizá está mal. La finalidad comunicativa del emisor es, en el primer párrafo, la función discursiva es, y las preguntas de vocabulario contextual. Y aquí no habíamos soltado el texto, que era que hablaba de todos los personajes que hizo Georgina Travieso. Y al final llegábamos a que, ¿por qué hablaba de todos los personajes que interpretó? Porque los quería enumerar
y hablar como de todas las obras musicales en las que ella había participado. Luego tenemos el evaluar, que es, a partir, son preguntas donde ustedes tienen que dar como un juicio sobre el texto. Es como, entre comillas, dar una opinión, pero no es una opinión de ustedes, sino que una opinión que se podría dar de acuerdo a lo que está escrito en el texto. Creo que en la DEMRE sale que es como una co-opinión. Entonces, a partir de las preguntas, se puede constatar que cuál es la actitud del emisor en el fragmento leído, o en el fragmento anterior. El prejuicio cultural subyace a la consideración de la mujer. En todo eso es como que les está preguntando como, ¿qué sería? Como, casi es como que les preguntan su opinión sobre como lo que está en el texto. Pero la respuesta correcta siempre podría comprobarse utilizando la información explícita que se encuentra en el texto. Esta era la pregunta sobre alguien que lo cambiaban de trabajo y lo mandaban, o sea, el texto era sobre alguien que lo cambiaban de trabajo y lo mandaban a contar caballos. Y él se ponía contento porque era una pega más fácil. Y entonces, como era en el último párrafo, el protagonista de la historia se encuentra, ustedes tenían que decir cuál era su estado de ánimo. Y llegábamos a la conclusión de que era esperanzado de poder relacionarse con su amada. Después de ver todo eso, les tengo que compartir el otro PPT, que este estaba en las mismas definiciones, pero sin... Se me fue la palabra. Pero sin los textos. Ahora ustedes tendrían que hacerse su propia autoevaluación. Como, ¿cómo opinan ustedes que están preparados según las habilidades? Esta es la idea que se lo hagan para ustedes y les voy a dar sus 5 minutos para que piensen ustedes cómo se sienten preparados y la contesten. Y después les voy a hacer una pregunta. No es necesario que ustedes me digan a mí cómo se sienten con la autoevaluación, pero sí que pueden hacerlo. Voy a hacer algo.
No, no se hace votación en Zoom. No logré hacerlo. Pero quiero que me digan, así como, ¿cuántas veces contestaron que sí? Si quieren, escríbanmelo por el chat, si no quieren hablar. O cuántas veces dijeron que no. Para la gente que contestó, muchos sí, fantástico. Ojalá sigan así. Como onda, si ustedes creen que ya están como comprendiendo bien, podemos, ustedes podrían solo seguir haciendo la guía que le estamos entregando en el preu e ir estudiando así. En cambio, aquellos que sientan que contestaron muchas veces que no, ustedes conocen el sistema de los talleres del preu, ¿les han hablado de ellos? Si no, yo les puedo contar ahora. La Cata dice que sí los conoce. Pero, por si no los conocen, son como clases semis particulares, donde ustedes pueden pedir una horita y y ustedes se coordinan con uno de los profes y le hacen como una clase casi particular, donde pueden hacer como grupos de 2 o 3 o pueden ser solo de uno. Y donde ustedes pueden decir así como, profe, este es como el contenido que no entiendo y como me gustaría repasar. Y ahí el profe los prepararía como una hora en una clase. Y ustedes pueden ir pidiéndole nuevo dependiendo de cómo se sientan. Y claro, o sea, entiendo que si los que hayan contestado que no, quizás no se sienten tan preparados para la prueba. Pero por eso estamos aquí en el pro, para prepararlo. No se tienen como que sentir mal por no haber entendido algo. De las estrategias que vimos, o sea, de los tipos de preguntas que vimos recién, ¿ustedes sienten como que hay alguno que les cueste más que los demás? O sea, en mi caso, como que siento que a veces que estoy como preparada y como que hay temas que, o sea, como que manejo bien las habilidades, pero después cuando hay que ponerlas en práctica, a veces fallo. Entonces, como que por eso no pondría que sí en todas las habilidades en esa autoevaluación, como que pondría que esté como 50-50, pero no sé si le pasa a alguien más. Profe, ¿Sí? yo creo que me pasa algo parecido de la Javi, pero mucho más al extremo. Profe, yo se lo prometo que después que hago acá ensayo de lenguaje nomás, yo digo, oh, aquí 850, no, no, y voy con todo. Y envío el formulario y tengo 500 puntitos, profe, y es terrible porque no entiendo qué pasa. No entiendo que falla, anda, corrijo el ensayo y ahí como que ya, sí, 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 no, sí, sí, pero no entiendo qué me pasa cuando hago el ensayo, que es como el TikTok, o así como cuando estás muy feliz enviando la cosa, el formulario, y sale 4 de 20. Es lo mismo, profe, de verdad, es terrible, no, como que no hay ninguna manera, para mí por lo menos, no sé si usted tiene o alguien tiene, como de saber realmente si lo que estoy respondiendo está bien, que por lo menos matemática, no sé, si no estoy muy segura, compruebo y ya está listo, ya, listo. En historia es porque es así, onda. Colón nunca conquistó Europa. Entonces, el lenguaje no me pasa eso, encuentro que es tan subjetivo que me voy a la vez por eso. Ya, eso fue mucho de una vez, para contestarlo todo junto. Quizás si nos faltó primero en la autoevaluación, ponerle una respuesta de más o menos. Y ahora, con lo que decías, Cata,
Primero, no tienes que pensar que no hay forma de que lo puedas saber. Podrías pensar, y también Antonio, podrían pensar que lo están entrenando. Están descubriendo cómo saber cuándo la respuesta es correcta. Como que lo primero es que mentalicen. Están aprendiendo a hacer algo mejor. No digan que es algo que no saben hacer, sino que es algo que están aprendiendo. Y otra cosa, que quizá a ustedes les pasa, a mí me pasaba mucho antes de dar la prueba, es que yo pensaba en la prueba y me ponía nervioso. El día antes de la PSU, yo creo que no pude dormir por el dolor de guata. Y ahí ustedes tienen que buscar qué es lo que pueden hacer para relajarse. Yo me acuerdo que antes cuando yo me estresaba, yo me tomaba un tecito como solo para como volver a cero. Antes Cristóbal había dicho que le costaba mucho inferir. Y sí, inferir yo también encuentro que es como la habilidad más difícil de hacer. Pero como encuentro que la forma que lo estamos tratando de enseñar ahora, que era como buscar marcas textuales, como onda, explicarles por qué las respuestas no serían la correcta, como que yo encuentro que ayuda mucho. Para Cata y Antonia, como que sentían que como que no podían saber cuándo una respuesta era correcta o cuándo era equivocada, quizá también les serviría entrenar como el buscar distractores, más que buscar cuál es la respuesta correcta. Porque por último, si buscan distractores y no sé, en vez de 5 alternativas, podrían quedar con 2 alternativas, que ya eso es como mucho más fácil de lograr. Alguien me había contestado algo, Isaac. La lírica, sí, algo difícil. Ojalá, yo no la verdad no he visto mucho las guías que siguen, pero ojalá tengamos una guía para ver lírica. Igual en la PSU ya no entra como lo que entraba hace como un par de años, que eran como los tópicos literarios, que así como el Carpe Diem, el College Virgo Rosas, que eso era solo materia que uno tenía que aprenderse. Sino que ahora les podrían así como preguntar cómo se siente el autor, o cómo dice que se parece, así como porque dice que su amor es como una rosa. Y esas son cosas que si ustedes ven las habilidades, ustedes podrían buscar cuál sería, o cuál sería la alternativa correcta o empezar a identificar los distractores. Profe, ¿Sí? es que ahora en el temario añadieron una cosa nueva que salió en el ensayo anterior y yo la tenía mala y realmente no sé cómo, cómo se comprueba eso o cómo, qué criterio hay ahí que es como distractores espera, que se lo estoy buscando como la definición. Sí, Perdón. yo leí el temario hoy, salió nuevo, por si acaso, chillos. Salió el temario hoy para todas las materias. Yo la verdad es que no lo he leído entero, entero. Como que lo Los leí a la elementos pasada. del texto. Ay, ¿Cómo? disculpe. Los elementos del texto que dificultan la comprensión, pérdida de los referentes, vocabulario desconocido, inconsciente entre la información del texto y los propios conocimientos. Eso O la verdad sea, es que no te podría contestar ahora porque no lo he mirado hacia fondo. ¿Cachai? Como eso podría quizás contestártelo en la próxima clase, o si me mandéis un WhatsApp podría buscarlo mejor. ya, bacán. Porque como que por eso te digo, no puedo, no me he leído completamente el temario ahora. Solo sé que escribieron mal comprensión lectora como en la tercera página. Y eso debería darle vergüenza a la DEMRE. Anaí dice que su cerebro colapsa cuando va un texto muy largo. Y eso la verdad es que lamento decirte que no hay otra forma que leer. Como tenéis que acostumbrarte a los ensayos leer los textos largos. Hay gente que le funciona leerse los textos largos primero, como onda, porque saben que va a ser una lata, partir con eso y después terminar en lo más fácil. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más respecto, o algún comentario respecto a la autoevaluación? ¿O quieren que sigamos al tiro con las preguntas? Profe, yo no se lo pude enviar porque como que no me deja enviar nada. El chat como que se bugueó. ¿De verdad a alguien más le pasa? Porque yo veo que sí me han llegado otra gente mensaje, pero puede pasar. Ah, ya. Entonces, no, si hoy día mi internet estuvo bastante malo. Le echo la culpa a eso. Pero por eso, ya saben, como si se sienten como que están poco preparados, pidan clases de taller. Los profes de taller siempre están dispuestos a ayudarlos. Como que para eso están ahí. Para eso ellos ¿Usted son hace una de taller, prueba. profe?
No, yo no hago taller este semestre porque estoy haciendo clases. Ah, ya. Entonces vamos a seguir con la lectura y las preguntas. Ahí como no se sientan mal por no enviarme la autoevaluación. La autoevaluación es para ustedes. Como ustedes piensan que quieren hacer de acuerdo a esa autoevaluación. Tenemos un texto que para la tristeza de Anaís es largo. Así que yo opino que lo mejor es que lo leamos todos en silencio y ustedes me avisan para ir cambiando la diapositiva. Lo voy a poner en pantalla completa para que se vea mejor. Profe, ¿Sí? es que puede cambiar, o sea, no sé si alguien más terminó. Yo recién terminé de leerlo, si iba a decir ahora que cambiáramos. ¿Alguien dice que no? Dele nomás. Nadie dijo que no. Colocamos la siguiente página. Dele, profe.
¿Comenzamos con las preguntas? Sí, profe. Las primeras dos es qué significan las palabras conmoverse y oportuno en el texto. Y mágicamente tenemos ahí las palabras. Entonces partamos con conmoverse. La frase dice, a él que no iba al circo porque el padre entendía que era impresionable y podría conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Ustedes, conmoverse. ¿A cuál palabra se les parece? Ah, está por chat, sorry, no lo veía. Todos dicen de perturbarse. ¿Alguien quiere explicar por qué piensa que esta? Si está en lo correcto. Es perturbarse porque conmoverse se refiere a emocionalmente estar tocado. A eso se refiere la palabra conmoverse en este contexto. Y la única que está de acuerdo con eso es perturbarse. Desconcertarse o alborotarse se entienden como que se pusiera inquieto, pero incluso agitarse también. Pero en el sentido del texto, el padre tiene miedo como que el niño se ponga sensible frente a lo que van a hacer los trapecistas. Y por eso tampoco es confundirse. Y después tenemos la palabra oportuno. Entonces, primero la frase y en el momento oportuno se la dijo el padre. ¿Cuál ustedes creen que sería el significado de oportuno? En el chat dicen que es preciso. ¿Alguien quiere dar una razón de por qué? Profe, que me Adelante. enredo a explicar, pero les juro que preparé esto como mientras revisaba. Pero es oportuno porque se refiere a que es el momento justo y esa palabra define eso. Innecesario, por ejemplo, no sería porque necesario quiere decir que, o sea, se necesitaba, pero el momento preciso fue como el momento en que justo. No sé si se entendió. Sí, se refería al momento indicado. No podría ser ni antes ni después. A eso se refiere con el momento oportuno o preciso. Y por eso las demás alternativas no serían. Entonces tenemos que la primera era D, perturbarse, y la segunda era B, preciso. Y después tenemos una más de vocabulario contextual. Muy bien, igual Isaac y Anaís en el chat, que dijeron que era un sinónimo textual, o que la sacaron por descarte. Ambas son válidas. ¿Cuál es el sentido de distinguir en el contexto del cuarto párrafo del texto leído? Yo les voy a leer la parte del texto que dice distinguir y ustedes después me dicen cómo se hace. Y Carlos vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir, la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. ¿Cuál ustedes creen que sería? ¿O cuál descartarían?
estoy leyendo las alternativas que ustedes me dicen. Y las alternativas mencionadas son la A, la B y la C. Entonces, partamos al tiro por las que no son, antes de decirle antes por qué es la que sí. Distinguir no es lo mismo que C, observar. Distinguir es poder ver una cosa diferente de la otra. Observar se refiere solo a mirarla. Porque observar sí significa que Carlos vio las marcas, pero no es lo mismo que la palabra distinguir. Perdón, ahora sí sigo. Y entre eso quedamos entre reconocer y analizar. Y ahí tenemos que ver cuál es el significado de la palabra distinguir. Distinguir es poder ver una cosa distinta de otra. Y entonces por eso reconocer sí sería el entendido correcto. Y en cambio no sería analizar. Y además Carlos no examina a fondo los detalles de la boca del payaso, que es lo que dice la B, sino que Carlos solo puede ver sus facciones. Incluso con el maquillaje. Entonces, lo que Carlos hace al distinguir es reconocer, es ver cómo el payaso está cansado, ya que lo ve de cerca. Y por eso quedamos con la 3A. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque si no hay dudas, seguimos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? Veamos el texto. La segunda parte de este párrafo dice. Esta es la explicación completa. Pensé que iba a ser el texto. Perdón, no me acordaba de que era así. Durante el texto está la marca textual que dice: él esperaba a los payasos. Entonces por eso ustedes me dicen que es la C. Es expectación, pues aguarda con ansiedad el espectáculo de los payasos. Él no se siente preocupado ni impaciente. Y durante la función, él nunca dice que él no cree lo que está pasando. Entonces nos quedaríamos entre expectación y curiosidad. Pero su curiosidad no es sobre cada detalle de las piruetas, sino que expectación porque siempre estaba esperando a los payasos. Por eso la alternativa correcta sería la C. Esta sería una pregunta del tipo de... Me acuerdo que era la quinta habilidad que vimos, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No, sería de la sexta. Esta sería una pregunta del tipo de valor, porque ustedes, gracias Connie, porque ustedes están dando como una coopinión de cómo se siente el personaje. En el párrafo, no, en el cuarto párrafo, la expresión pobre diablo alude a un hombre que... Y les dejo aquí la parte del pobre diablo. Por un instante, el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió, de modo imperceptible, con sus labios verdaderos. Pero los otros tres habían concluido, y el payaso más cómico
Se unió a los demás en los porrazos y saltos finales. Todos aplaudieron, aún la madre de Carlos. Entonces, esta sería una pregunta del tipo interpretar. ¿Por qué estamos diciendo que el personaje es un pobre diablo? Y los que están contestando están diciendo que es la letra A. Y están en lo correcto. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué sea la A? Si no hay dudas, seguimos. 6. El padre de Carlos, ¿por qué le impide a esta asistir al circo? ¿Porque cree que el espectáculo de los trapecistas puede? En esta no les voy a poner el texto. Ah, no, mentira, me equivoqué. Sí, les tenía puesto el texto. Pero ya lo habíamos dicho antes, que su padre no lo dejaba ir al circo porque entendía que este era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo que corrían los trapecistas. Y como decían en la B, como podría conmoverse, podría afectar su estado emocional. Esta es una pregunta prácticamente textual. Solo ustedes tienen que encontrar la parte de que el padre hablaba de por qué no lo dejaba ir y responder la pregunta. En la 7. ¿Cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? Tenemos en el chat que me dicen respuestas de A y B. Y por eso vayamos al texto que teníamos antes. Habla que los hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces al circo, imitaban las graciosas desgracias de los payasos, las contorsiones también, y los compañeros también la habían visto, y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella piruetas. Solo Carlos no sabían que eran exageraciones destinadas a él, al que no iba al circo, bla bla bla. Entonces, los amigos están haciendo las exageraciones para mostrársela a Carlos, que no ha ido. Entonces, por eso la 7 debería ser la respuesta A. Se están burlando de él porque él no ha podido ir al circo. No podría ser B, de incomprensión. Porque ellos saben que él también quiere ir al final. Se están haciendo todo como para mostrárselo a él. Y aquí dice lo mismo. Que todos los compañeros ya habían ido y conocían los números sin serse. Y también conocían principalmente el de los payasos. Y como Carlos no había ido, la atención de imitar las volteretas y los golpes lo hacían como, oh, miren, él no cacha. Se estaban al final burlando de él. ¿Queda alguna duda con esta pregunta? Seguimos entonces. Del primer párrafo. Se infiere que Carlos. Esta es un tipo de pregunta claramente de inferencia. Entonces tiene que ser algo que no esté textual, pero tiene que tener una afirmación que lo puedan, en la que se puedan agarrar para hacer una inferencia.
Miramos el texto. De nuevo leemos el mismo pasaje, que hablaban de que los hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces, imitaban las graciosas desgracias de los payasos, las construcciones y equilibrios de los forzudos. Los compañeros de la escuela también lo habían visto y reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo. Entonces, ¿cuál ustedes creen que podría ser relacionada con Carlos de estas afirmaciones? Como dice Isaac, sí es la E, que era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad. En ninguna parte dicen que se burlan de él, pero dicen que las exageraciones eran destinadas a él. Por eso podemos decir que era molestado al final. En cambio, por ejemplo, la E y la B podemos decir que no son correctas, porque en la A no sabemos si Carlos tiene una opinión sobre los trapecistas. Y en cambio la B es lo que su padre cree que corre un riesgo emocional. No podemos inferirlo directamente de Carlos. ¿Tiene alguna duda con esta última pregunta? Anaís tenía levantada la mano. No sé si la habías levantado antes y no te había visto o la levantaste recién. La levanté recién, era si la E no es demasiado textual como para hacer una pregunta inferencial. Del primer párrafo se infiere que Carlos. Es que en ningún momento dice textualmente que lo están molestando, sino que las exageraciones son dirigidas hacia él. Como la diferencia que hacemos es por qué están haciendo esas exageraciones. Porque se están burlando, porque lo están molestando. Por eso las están haciendo. Cuando ven que hacen las exageraciones y que están destinadas a él porque él no va al circo, ese es como el ejercicio mental que nosotros hacemos. En cambio ya las demás no podrían ser inferencias porque eso ya como que son saltos demasiado grandes para hacer sobre sobre el texto. Como por ejemplo la A y la B. Como que no podríamos hacer esa inferencia porque no tendríamos como de dónde dar el salto para allá. Aló, aló chillos, creo que me caí. Ya volvió, pero Sí, pero asusté cuando me caí. Ya, esa era la última pregunta. ¿Quedaron con alguna pregunta más? ¿O prefieren, o estamos listos hasta aquí? Fantástico. Acuérdense que si tienen cualquier pregunta, la pueden mandar por el grupo de WhatsApp. Catalina creo que era la que tenía una duda sobre el temario, así que me la mandan por el grupo para que yo le pueda preguntar, como por el grupo de los profes de lenguaje, porque la verdad es que como la pregunta que me hiciste es demasiado complicada para poder contestarte los tiros. Y los que no, los que no me hayan marcado, los que no haya marcado en la lista al comienzo de la clase, mándenme por el chat interno su nombre y su deportista favorito. Y algo más me faltaba decirles. Ah, y si quieren revisen al tiro en la página del Preu si los marqué por la asistencia hoy, porque parece que tuvo un problema con la asistencia la semana pasada.
Y eso pues chiquillos, con eso quedan libres por hoy. Que les vaya excelente la semana. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien, cuídese, muchas Chao, gracias. profe. Que les Gracias. vaya Vaya bien. bien. Chao, profe.